Paz y bien, queridas alumnas. Estamos iniciando una nueva etapa con la presentación de nuestros tutoriales en la asignatura de Geohistoria. Esto les ayudará pues en el desarrollo de sus clases. Espero lo lean y puedan ir trabajando para que cuando desarrollemos la clase pues ustedes ya tengan el conocimiento. Bien, hoy día trabajaremos la sesión número 8, que lleva por título Ubicamos hechos sobre los periodos de la historia universal. El desempeño ubica hechos sobre los periodos de la historia universal. El indicador tenemos ubica hechos sobre los periodos de la historia universal a través de una línea de tiempo. Vamos a empezar analizando qué es la historia. Decimos que es una ciencia social que estudia el pasado del ser humano y ayuda a comprender el presente, ¿no? Lo resumimos en una manera simple, lo que abarca esta ciencia, porque ustedes saben que la historia es una ciencia social que estudia de manera metódica y sistemática el pasado del hombre. En este caso nos concierne la historia universal, porque tiene por objeto el estudio del pasado de la humanidad como una totalidad. Y vamos a tratar de comprender el pasado de los pueblos en relación existente entre ellos y su influencia que ejercen sobre otros. ¿Cuáles son los modelos de periodificación que se utilizan para el estudio de la historia? Tenemos el criterio eurocéntrico, que divide la historia en edades, y el de los medios de producción. Pero vamos a comprender ¿qué se entiende por etapas o periodos históricos? Son grandes unidades de tiempo que presentan características diversas pero específicas que los difieren unos de otros. Y los periodos de la historia, desde el punto de vista del criterio eurocéntrico, se estudia o se divide para una mejor comprensión. Por eso decimos que la historia universal se estudia por periodos. Tenemos la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, en ese orden. Aquí tenemos unas imágenes con las etapas y hechos. La prehistoria, la edad antigua, ¿no? La edad media, desde el siglo V hasta el año 1453, la edad moderna, y la edad contemporánea, desde el siglo XVII hasta nuestros días o hasta la actualidad, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la historia? De hecho, es importante porque nos permite saber cómo ha ido evolucionando el hombre a través del tiempo. Tenemos las ciencias auxiliares de la historia, que ya lo hemos visto, solamente vamos a mencionar algunas, ¿no? Como la paleontología, la arqueología, la antropología, la geología, la numismática, etc. ¿Cómo se encuentra dividida la historia desde el punto de vista de los modelos de producción? Son 5 modelos: el primitivo, esclavista, feudal, capitalista y socialista. Aquí tenemos los modos de producción con sus respectivas características. El modelo primitivo se fundamenta en la propiedad colectiva sobre los medios de producción y sobre la producción misma en un periodo sin diferencias de clases. Esto es importante resaltar. No hay diferencias de clases. En el periodo esclavista, la producción y la estructura de la sociedad descansa en la mano de obra esclava, ¿no? O sea, ya se inicia una nueva etapa que es el esclavismo, ¿no? Vale la redundancia. El otro modelo es el feudal.
que se sustenta sobre la mano de obra enfeudada o avasallada por el señor feudal, y la producción es solo para el autoconsumo. El capitalista descansa en la apropiación y concentración en pocas manos de los medios de producción. Y el socialista, el sistema o modo de producción socialista, elimina la propiedad privada sobre los medios de producción, y con ello desaparece la contradicción de clases sociales antagónicas. Aquí tenemos las etapas de la historia para recordar, ¿no?, la prehistoria, que se inicia con la aparición de los homínidos hasta el inicio de la escritura, ¿no? Ahí, recordando, tenemos la edad de piedra, ¿no?, el paleolítico, neolítico, ¿no?, la edad de los metales, bronce, cobre, hierro. La edad antigua comienza desde la aparición de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Aparecen las grandes civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, fenicios, hebreos, Grecia, Roma, ¿no? Nace Cristo en esa época, lo crucifican los judíos. También tenemos las invasiones bárbaras, ¿no?, como acontecimientos resaltantes de la Edad Antigua. Tenemos la Edad Media, que comienza con la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América, ¿no? Otros historiadores consideran hasta la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453. Tenemos algunos sucesos como la creación del Imperio Carolingio, el establecimiento del feudalismo, el arte gótico, las cruzadas, la iglesia cristiana, ¿no?, la reforma contra reforma. Luego tenemos la Edad Moderna, se inicia desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa. Dentro de esta edad podemos considerar el proceso de descubrimiento y colonización de América, las teorías de descubrimientos, ¿no?, el desarrollo del arte, aparecen religiones protestantes. En la Edad Contemporánea se inicia desde la Revolución Francesa hasta la actualidad, ¿no?, con todos los hechos, acontecimientos. Ahí tenemos el proceso de la revolución, se elimina el absolutismo de las monarquías, se establece el capitalismo, la revolución industrial, primera, segunda. También ocurren las grandes guerras a nivel mundial, primera y segunda. El Holocausto nace, ¿no? Son acontecimientos importantes de esta edad contemporánea hasta nuestros días. Aquí tenemos un resumen de la historia económica mundial, ¿no?, desde la prehistoria, la edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, ¿no?, en sus diferentes fases, desde el inicio hasta el final, ¿no?, que nos va a servir de apoyo. Aquí tenemos una línea de tiempo con algunas características, ¿no?, de años y también de objetos, ¿no?, como por ejemplo la época de la prehistoria, que utilizaron la piedra tallada, la cual se usaba en la caza y la pesca, ¿no?, el invento de la rueda, ¿no?, para los trabajos pesados. Tenemos los sistemas de riego y avances en la agricultura, las investigaciones en la ciencia, el invento del microscopio. Tenemos también aquí el hombre cuando descubre la escritura, ¿no?, lo que ayudó enormemente a la comunicación. La invención de la arquitectura avanzada para mejorar las construcciones. Siglo XV, incremento y evolución de los medios de comunicación, la imprenta. 1841, revolucionó la industria, el mundo, ¿no?, el motor a vapor, las primeras locomotoras, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, otra línea de tiempo, donde se considera el neolítico y la edad de los metales, ¿no?, en la época de la prehistoria, neolítico y paleolítico, los primeros antepasados humanos. Luego tenemos la edad antigua, siglo V, época de apogeo de la democracia,
¿no? Siglo I antes de Cristo, formación del Imperio Romano. Siglo I después de Cristo, difusión del cristianismo. Siglo V, caída del Imperio Romano. Tenemos Edad Media, siglo VII, surgimiento del Islam. Siglo X, desarrollo del feudalismo. Siglo XII, resurgimiento urbano y comercial. Luego tenemos Edad Moderna, siglo XV al XVI, expansión europea a América, descubrimiento de América, otros continentes. Siglo XVI, reforma religiosa. Siglo XVII, desarrollo de las monarquías absolutistas. Edad contemporánea, siglo XVIII, desarrollo de las revoluciones industrial, la Revolución Francesa. Siglo XIX, difusión del liberalismo. Y siglos XIX-XX, gran desarrollo científico y tecnológico. Hoy estamos en el siglo XXI, estamos en la era de la tecnología, la era del conocimiento. Aquí tenemos otro cuadro, un organizador visual, donde ustedes pueden apreciar los diferentes tiempos, ¿no? Desde la prehistoria hasta la edad antigua, ¿no? En una forma mucho más detallada, ¿no? En la edad antigua, con el surgimiento de las grandes civilizaciones de Egipto, Mesopotamia, India, China, los fenicios, hebreos, Grecia, Roma. Todos ellos han dejado un legado cultural a la humanidad. ¿Por qué es importante conocer la historia de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Conocer los aspectos básicos, caracterizan los distintos periodos y manifestaciones artísticas, y así podemos valorar más acertadamente las obras que aún se conservan, ¿no? Podemos apreciar mejor su valor estético y sociocultural y la influencia que han tenido en etapas posteriores de la historia y en nuestra visión del mundo tal cual lo conocemos ahora. Gracias, y les dejo este pensamiento. El secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes. De Robespierre.